Miguel, no, ¿Cómo va? no aparecías por Alegría, ningún Mario. lado. Sí, alegría. ¿Cómo Escucha, vamos, Mario? bueno, ¿Bien? Miguel, yo decía que había cosas gratis, por ejemplo, la cordialidad, ¿no? El buen trato, la cortesía, que son gratis y que hacen que podamos vivir mejor. Pero tengo la impresión de que el presidente se privó de esto porque pensó que la gente no lo había entendido, que había votado mal y que, en fin, y que entonces o cambiaba el voto o íbamos a los quintos infiernos. Me dio la impresión de que el presidente no tomó como un escenario posible esta derrota electoral y hoy nos encontramos en un escenario muy complicado. ¿Cómo estás viendo vos desde la reacción presidencial? Después te voy a preguntar también sobre aspectos de la vida material. Bueno, sin duda, queda palpable las diferencias humanas, ¿no? De calidad humana entre él y María Eugenia Vidal. Sí. María Eugenia Vidal dice, tenemos que escuchar a la gente, hay un mensaje, él se enoja con la gente. María Eugenia Vidal le dice, vamos a ponernos a trabajar en ver cómo resolvemos los problemas de la gente, y él plantea, bueno, los mercados reaccionaron porque la culpa la tiene la oposición. Es decir, estamos en una circunstancia muy particular porque lo mismo que sirvió para el viernes generar un clima exitista es lo que sirve para el lunes y hoy generar una situación casi de pánico. El presidente aferrándose, ¿no es cierto?, a una estrategia electoral que privilegiaba la grieta, Ujú. ¿cuál fue el discurso central? O nosotros o el caos. O no, si ganamos nosotros, todo bien, si el mundo nos aplaude, si perdemos nosotros, vamos a Venezuela y el mundo se va a enojar. Bueno, el viernes hicieron circular 3 mensajes, 3 informes, 3 estudios en relación a que estaban prácticamente igualados en las probabilidades de que en las PASO terminaran de manera pareja o con muy poquitos puntos revertibles luego en una segunda vuelta, ¿no es cierto? Y esto originó una reacción de los mercados que fue muy festejada acá. Bueno, el Ujú. día lunes, con los resultados, lo que se ganó, llamarle así entre comillas, se perdió el doble. Es Claro. decir, la situación del riesgo país ayer, el proceso de evaluatorio de casi un 38%, la pérdida de empresas, del valor de las empresas que casi llegó a un 50%, están indicando claramente la dimensión de la irresponsabilidad que ha tenido no solo en el discurso llevarlo hasta el final, ¿no es cierto?, con yo diría un fundamentalismo absolutamente extremo que lógicamente, como los mercados tienden a creerle a los oficialismos y al gobierno, actuaron en consecuencia. Entonces resulta que en el discurso de ayer, que todos esperábamos una reflexión, una ponderación, diríamos, felicitar a los triunfadores, una cosa mesurada, en la línea tal vez de lo que había sido el mensaje de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, lo que escuchamos es una continuidad de algo que a esta altura resulta patético. Los 3 primeros años, los 3 años y medio de gobierno, nos tuvimos que bancar que la culpa de todos los males la tenía la herencia recibida del gobierno anterior. Ujú. Ahora nos tenemos que bancar que la tormenta económica, financiera de los mercados la tiene el gobierno que viene. Francamente, nunca hay un reconocimiento mínimo de culpa, ¿no es cierto? Y entonces eso me hace acordar a un amigo mío que decía, mira, no siempre los que ganan merecen ganar, pero siempre los que pierden merecen perder. Y Muy esto bueno. es la sensación que tienen, sobre todo porque la verdad yo estaba esperando en el discurso de ayer una convocatoria Ujú. desde la perspectiva de una opción. El presidente tiene
optar entre el rol de ser candidato, que parece es el que optó en el día de ayer, y el rol de asumir un resultado que ha sido más que contundente y que obviamente a todas luces y cualquier observador se da cuenta es muy difícil de revertir, y tratar de lograr sin reconocer resultados por adelantado de las elecciones de octubre, pero decir, generemos una sensación de gobernabilidad en términos políticos y de previsibilidad para los mercados, que es lo que reclaman, de aquí a octubre. Por lo menos pactar condiciones de tasa de interés, de salida de capitales, el tema de cómo se va a controlar el tema inflacionario, es decir, algún tipo de situación que dé tranquilidad no solo a la gente, sino a los mercados. En el día de ayer hemos tenido un impacto que objetivamente agrava el cuadro de situación previa. Por lo tanto, si mañana hubiera elecciones, los resultados serían peores para el gobierno. Claro. Esto es lo que no toma conciencia, me parece, el presidente de la Nación, que obviamente, hasta gestualmente, se lo ve absolutamente en una situación de extravío. Ahora, da la impresión, en este marco de observar el comportamiento de los máximos referentes, que Roberto Labaña ha tenido un buen comportamiento, muy atinado, muy tendiente a la estabilidad, y también el tono de Alberto Fernández parece el adecuado, dado que él no es presidente, aunque presumiblemente pueda ganar en octubre. Hoy no es un presidente electo, sino que es un candidato a presidente con un respaldo muy alto. Da la impresión de que hay más prudencia y sabiduría por el lado de los referentes más importantes de la oposición que del oficialismo. ¿Lo ves así? No, sí, sin discusión. Lo de Labaña está claro que, sin duda, hubo un momento en el que esencialmente todos pensamos que podía haber sido mejor, pero claro, la grieta, errores propios por un lado del espacio, ¿no es cierto? Y por otro lado, la polarización, yo diría, al mango, al que se fue acercando, ¿no es cierto?, el cuadro político a medida que nos acercábamos a las PASO, hizo que las cosas terminaran como terminaran. De todos modos, creo que ha tenido un papel digno, y de hecho, hoy se lo están disputando los dos espacios de la grieta. Basta leer alguna columna en algún diario importante de hoy para enterarnos que el gobierno está buscando acordar políticas con Labaña, y lo está tentando. Y por otro lado, basta escuchar las declaraciones de Alberto Fernández en el día de ayer, diciendo que era la persona más, no sé si dijo brillante, que había conocido en su vida, que por cada problema le traía 3 soluciones, lo cual no sé si es un elogio o un pifio, pero lo concreto es que se lo están disputando los dos espacios. Me parece que no conocerlo a Labaña. ¿Por qué digo esto? Porque Labaña desde el primer momento ha buscado no aparecer sumado a ninguno de los costados de la grieta, y si hoy se sumara a alguno, aparecería de alguna manera, no digo traicionando, pero en contradicción con su discurso hegemónico. Igualmente sí, Labaña puede jugar un rol importante, que es sentarse con el gobierno y con la oposición ahora claramente más votada, ¿no es cierto?, para tratar de diseñar una política de aquí hasta octubre que lógicamente impida que hayamos vivido o que pueda plantear como que estamos terminando una situación de crisis como la que hemos vivido en estas últimas horas. Hay urgente que parar esto. Por otro lado, si bien yo coincido desde ya que no es un presidente electo Fernández y que no puede avanzar en la responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy, cualquiera sabe que en política la palabra de Fernández hoy, con el apoyo popular que ha tenido el fin de semana pasado, influye más sobre los mercados que la palabra del propio presidente de la Nación. Por lo tanto,
no es casual las declaraciones que en el día de hoy ha hecho en relación a no somos Venezuela, nunca me gustó el cepo, me gustaría Labaña ministro de Economía, estamos en una situación, nunca hemos sido defolteadores, etcétera, 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 tratando, me parece ahora, asumiendo el peso de su palabra sobre los mercados, tratando de ayudar a que esto que ocurrió en el día de ayer pueda ser lo más breve posible, ¿no es cierto? Ahora, ¿no pensás de hecho, que...? perdóname, Sí. de hecho, perdóname, empezaron a rebotar algunas bolsas, Ujú. no a nivel de decir se recuperó todo lo de ayer, pero objetivamente hay una recuperación de las bolsas afuera, de las empresas argentinas afuera. ¿No pensás, por ejemplo, que ahora que viene el 17 de agosto Sí. y un homenaje a San Martín donde estuvieran los principales referentes de las distintas fuerzas y originaran una foto donde todos estuvieran más o menos unidos y que esa foto pudiera recorrer el mundo, ¿no le llevaría un poco de tranquilidad también a los mercados? Pero por supuesto que sí. Hace rato que no tenemos fotos de ese grado de sensatez que en otros lugares del mundo son naturales. ¿Qué hubiera ocurrido en Chile, por ejemplo, en una circunstancia parecida? Hubiera habido un desayuno entre el presidente que convoca elecciones y el candidato más votado. ¿Qué ocurrió, Fernando Enrique, en el 2002, cuando Lula gana las elecciones y él veía peligrar los 70.000 millones de dólares que tenía en el Banco Central por el hecho del triunfo del PT, que implicaba no solo un cambio de gobierno, sino casi un cambio de sistema, potencialmente, para evitar cualquier tipo de conflicto precisamente que afectara no solo el final de su gobierno, sino el principio del gobierno de Lula, lo convocó, llegaron a un acuerdo para una transición no traumática y en 2 semanas Brasil tenía como reserva de 70 pasó a 200.000 millones de dólares. Claro. Es decir, estos son símbolos que obviamente no los tenemos que ir a buscar muy lejos, están allende nuestras fronteras y Sí. sin embargo aquí pensar en algo así ya nos resulta, diríamos, por lo menos curioso. Curioso. No digo que lo pensemos que es imposible, yo creo que no, yo creo que habría que empujar una circunstancia de esa naturaleza, pero claramente con los antecedentes previos donde hemos llegado a que un presidente no se pueda reunir, un presidente saliente con un presidente entrante, este tipo de cosas suenan a veces hasta, no sé, hasta ilusorias, ¿no? Sí, sí, parece ciencia ficción, pero debería ser lo más natural del mundo, ¿verdad? Lo más natural del mundo en cualquier democracia civilizada, sin duda. Te quiero preguntar lo siguiente. Nosotros tenemos actualmente, estábamos disfrutando, lo digo lógicamente con un sentido ciertamente irónico, lo aclaro por las dudas, Sí. disfrutando el crédito del Fondo Monetario Internacional, que vino de la mano también de una suerte de auditoría permanente del fondo sobre el estado de las cuentas públicas. Están haciendo un nuevo gobierno, a todas luces, esto no veo por dónde podría el gobierno revertir el resultado electoral, de manera que podremos presumir que va a haber un nuevo gobierno. ¿Sentís que el fondo va a condicionar en exceso al nuevo gobierno o le va a dar un margen para que el vector del crecimiento económico se anteponga a algunas otras necesidades de naturaleza financiera que están agobiando la vida económica de la Argentina? Sí, está muy atinada tu preocupación y tu señalamiento. Yo te diría, por de pronto vamos a tener una novedad esta semana, el miércoles a la noche está llegando la misión del fondo. Es más, si para entonces no ha ocurrido esto que estamos planteando de la necesidad de una convocatoria, de un encuentro, de señales que pongan algún grado de sensatez en el horizonte hasta octubre, no me extrañaría que el propio fondo haga de convocante a las partes, llamémosle así, para intentar precisamente generar algún espacio de gobernabilidad, por lo menos hasta las elecciones.
Pero yendo exactamente a tu pregunta, es obvio de que el fondo ya ha empezado sus charlas. De hecho, ha sido público su encuentro con Kicillof en su momento, pero también ha andado por allí algún otro economista vinculado al propio candidato, ¿no es cierto?, Alberto Fernández, algún colaborador, ex colaborador de La Baña, que hoy está muy cercano a Fernández, y me parece que algunas líneas ya se han lanzado, que inclusive Alberto aprovechó para hacerlas públicas, diciendo explícitamente que iban a intentar conseguir más tiempo, ¿no es cierto?, en una renegociación que tenga en cuenta que el año que viene no va a haber desembolsos. Por lo tanto, si el fondo quiere cobrar, hay una única posibilidad de que haya algún tipo de cobro, y son los dólares genuinos que solamente pueden provenir del saldo positivo de la balanza comercial. Claro. Esto implica la necesidad de tener un programa de crecimiento, de exportaciones y de mercado interno, ¿no es cierto?, que lógicamente reemplace la política de ajuste comprometida por el candidato Macri, inclusive por el presidente Macri como candidato, para continuidad de su programa de gobierno. Yo creo que la posibilidad de que el fondo, no digo flexibilice, sino replantee, renegocie las condiciones con las que el stand-by se está desenvolviendo hasta el presente, están sobre la mesa sin ninguna duda. Te voy a hacer las dos últimas preguntas, y una tiene que ver con alguien que acabas de mencionar, que es un fenómeno bastante particular. En general, los ministros de Economía no son hombres muy populares, o a veces pueden serlo durante un tiempo. Acá se da un fenómeno que en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, uno puede decir, tuvo el respaldo de Alberto Fernández, de Cristina y también de Sergio Massa, pero es una elección apoteótica, ganándole nada menos que a la pieza fuerte de Juntos por el Cambio, la más popular, y ganándole por una enorme diferencia. Vos, ¿qué lectura haces, tanto desde el punto de vista político, si ahí están haciendo una estrella, como desde el punto de vista económico, si hay un aval desde allí para políticas de tipo keynesiana, de mayor intervención del Estado en la vida económica? ¿Cómo lees vos este fenómeno, o simplemente es un fenómeno electoral por arrastre y punto? ¿Cómo lo lees? No, yo primero lo ato a lo general. ¿Qué quiero decir? Acá sería muy importante que Alberto Fernández, entre comillas, y Cristina no se la creyeran. ¿Qué quiero decir? No han ganado ellos. La gente castigó a Macri. De la misma manera que hace 4 años Macri, que lamentablemente se la creyó, no se dio cuenta que no lo habían votado a él, habían votado contra el régimen kirchnerista anterior. Creo que es muy importante tomar en cuenta esto. Si aceptamos esta hipótesis, obviamente el lugar donde más efecto negativo tuvo la política económica y social, y donde más cantidad de gente ha sido afectada, ha sido en el Gran Buenos Aires. Por eso los números daban como daban, previamente a la cosa electoral, y luego fueron ratificados de manera contundente este fin de semana. No estoy diciendo que la figura de Kicillof no haya ayudado, estoy diciendo que lo principal para mí es que el castigo, el voto castigo más fuerte estuvo en el Gran Buenos Aires, que lógicamente representa, y allí viven, los sectores más afectados por esta política económica y social que hemos vivido en el gobierno de Macri. Entonces me parece que esto es lo principal. Lo segundo es que sí, hay momentos en los cuales los economistas gozan de alguna popularidad. Muy pocas veces consiguen ser votados. Digo, el caso Alzogaray, el caso Cavallo, el caso La Baña mismo, ¿no es cierto?, que fue candidato ya 2 veces, y ahora el caso Kicillof en el términos de gobernación. Me parece que el
la motivación principal del voto a Kicillof está en la bronca y en el castigo a Macri. Entonces, María Eugenia paga el precio esencialmente de eso. Creo que también Kicillof le ha agregado un plus por una figura que obviamente ha caído muy bien, no solo a los sectores, diríamos, que lógicamente estaban perjudicados por la política hegemónica económica y social, sino también a sectores de la juventud, y particularmente a las mujeres, digámoslo con todas las letras. Entonces, esto me parece que ha sido determinante para una diferencia como tal. Me gustaría agregar también que el egoísmo presidencial o alguna situación de privilegiar lo propio por parte de Macri ha privado a María Eugenia Vidal que haya tenido un camino tan parecido o similar al que recorrieron Cornejo, Morales y el gobernador de Corrientes, integrando la alianza de gobierno, sin embargo desdoblaron elecciones, y que si no lo hubieran hecho, hoy hubieran estado igual que ellas, igual que María Eugenia, con una derrota, ¿no es cierto? Y esto marca cierto grado de picardía o de viveza de la conducción oficial del radicalismo al tomar la decisión de desdoblar las elecciones donde ellos gobernaron. Bueno, la última, y te voy a pedir un poco de brevedad. ¿Qué pasa con el tercer espacio? Porque Roberto Labaña hará mejor o peor elección en octubre, pero es un hombre que se retira de la política. Queda a cargo no queda a cargo, pero queda bien instalado en el tercer espacio un hombre que no es por lo menos no es de mi simpatía, que es Juan Manuel Urtubey, que fue el hombre designado ante el capital financiero por Scioli en el 2015. Y después quedamos allí socialistas, radicales, progresistas, GEN, etcétera. ¿Qué destino pensás para ese conglomerado que ha intentado un tercer espacio al margen de la grieta? ¿Qué es lo que estás viendo allí? Yo creo que, dependiendo del resultado, ¿no es cierto?, pero vamos a suponer que el resultado sea la repetición de lo ocurrido este fin de semana, primero hay que observar qué pasa con el resto de los espacios. Yo creo que si el PRO se queda solamente con la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es como si retrocediera varios casilleros y uno volviera a mirarlo al PRO como un partido vecinal. Primer asunto. Esto no llevado a una mirada extrema, ¿no es cierto?, porque yo parto de la base de que María Eugenia va a seguir haciendo política, que el propio presidente también, y mucha gente que el PRO logró colocar en el interior también, aunque veo mucho garrochazo preparándose para arreglar con quien sea poder a partir del 10 de diciembre. Pero sí me parece va a haber un debate muy grande en algunas de las fuerzas nacionales. En la Unión Cívica Radical, por lo menos, va a entrar en crisis, en una crisis de definición muy grande. Esto no significa que en el tercer espacio esto sea neutro. Quiero decir, el rol que el radicalismo puede jugar en un tercer espacio es uno, si quienes hegemonizan el partido y el partido como tal se constituye como parte de un tercer espacio, o si, como ocurrió hasta ahora, en distintos distritos el radicalismo o sectores del radicalismo juegan en ese espacio. Yo te doy la definición de lo que ocurre en la capital federal. En Ciudad de Buenos Aires nosotros hemos decidido continuar con lo que se particular de cara a dentro de 2 años. Es decir, con los amigos del socialismo, del GEN, con la gente vinculada a los sectores del peronismo, etcétera y demás, tenemos una mirada de posiblemente articular y hacerlo público, ni bien pasen las elecciones, de que estamos dispuestos a caminar la coyuntura de la ciudad. Ahora, esto no implica la subordinación a Urtubey ni nada que se le parezca. De hecho, nosotros tenemos hasta el famoso debate, ¿no es cierto?, de los colores celeste o verde, que también atraviesa nuestro espacio, y por lo tanto, bueno, este no es un tema menor.
Sí. quiero decir, vinculado a la caracterización que se hace de Urtubey en relación a los pañuelos celestes, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, me parece que hay todavía mucho para andar, hay que ver cómo quedan acomodadas las piezas después del 10 de diciembre, y me parece que las posibilidades de superación de una grieta están planteadas si la grieta existe. Si de pronto Alberto Fernández, en caso de consolidarse como principal candidato, ¿no es cierto?, a partir de las elecciones de octubre y asumiendo el 10 de diciembre, efectúa una amplia convocatoria, es posible que comencemos a dejar atrás el concepto de grieta y a lo mejor el tema del tercer espacio tenga otra redefinición, ¿no?, o deba ser redefinido. Bueno, Miguel, te tengo que dejar. Te agradezco muchísimo esta comunicación y vamos a seguir hablando hacia adelante. Por supuesto que sí, siempre es un placer. Igualmente. Bueno, un fuerte abrazo. Hemos hablado con Miguel Ponce.